Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bienvenidos a su programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Canica de Agüita, el intento por rescatar este mundo que se nos está yendo de las manos. Estamos leyendo mi libro de Puerto Vallarta, 100 años. Puerto Vallarta cumple 100 años de haber sido declarado municipio, y el Colegio de Arquitectos de la Costa Norte va a emitir un libro conmemorativo en el cual yo estuve escribiendo los capítulos que conforman este libro, y con la ayuda de varios fotógrafos va a salir un libro de bastante calidad. Lo importante es que el contenido del libro, el capítulo de la normatividad en la edificación, pues es algo que les pareció bastante interesante ahí en Puerto Vallarta. De hecho, di un curso yo allá en Puerto Vallarta y se decidió que iban a intentar subirlo al reglamento de construcción. Esto es algo interesantísimo porque sería el primer municipio de Latinoamérica, yo creo, que estuviera combatiendo el cambio climático por medio de las edificaciones, porque todas las leyes están hechas para combatir el cambio climático, pero por parte de los automóviles, por parte de las industrias, por parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir o neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero, y nadie ve lo de la construcción, y la construcción, la consecución de los materiales de construcción significa un alto porcentaje. Más del 50% de la contaminación mundial está generada en el conseguir estos materiales de construcción y el trasladarlos, ¿verdad? Porque mucha gente quiere construir su casa con mármol de Carrara, y el puro mármol, traer el mármol de Carrara, pues es una huella de carbono tremenda del mármol de Carrara. Si la casa estuviera construida cerca de Carrara, en Italia, bueno, el traslado sería menos de 50 kilómetros y sería factible, sería un material ecológico. Pero aquí, cuando tenemos toda la Sierra Gorda llena de mármol blanco, pues ¿para qué vamos a traer mármol de Carrara, ¿verdad? Pues ese es un lujo, que eso es lo que debemos de atacar y cambiar, ese tipo de mentalidad de presunción de lujo cuando la tierra se está deteriorando. Antes de continuar con la lectura de mi libro, sí quiero leer el artículo 4 constitucional, porque ayer fue Día de la Constitución. Pero ¿de qué nos sirve una constitución violada, ¿verdad? ¿Qué caso tiene tener una constitución que todo mundo, sobre todo el mismo gobierno, en lugar de poner el ejemplo, pues le está violando? El artículo 4 constitucional dice así: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Bueno, aquí los tiempos modernos nos han rebasado y el cambio climático nos ha rebasado. Ya en el mundo somos 8,000 millones de personas, y la reproducción, ya sea por cuestiones educativas, a través de cuestiones educativas, o no manejarlo como una obligación, pero sí ya la reproducción tiene que ser a ritmo de sustitución. No caer como en los errores de China, que en China, con su política del hijo único, pues crearon una disparidad en la equidad de género. Había mucho más hombres que mujeres,
porque los papás, como nada más podían tener un hijo y les daban incentivos económicos al tener un solo hijo, pues si era niña la mataban para tener un hijo varón. Pero pues, sin embargo, esta política les falló totalmente porque hay una disparidad, hay muchos más hombres que mujeres en China actualmente, y se ha creado muchísima gente homosexual, ¿verdad? O gente totalmente decepcionada de la vida porque dicen, pues yo no tengo dinero, no tengo un trabajo estable, no puedo ofrecerle nada a una mujer, y las mujeres, pues como están en esa disparidad de género, son mucho menos, pues se dan el lujo de elegir a los varones. Esto es algo natural en la naturaleza, ¿verdad? La gente elige, las parejas eligen casi siempre a la persona que va a ser su complemento para que sus hijos salgan con esta mayor capacidad mental o física. Pero pues sin embargo en China les falló totalmente esta política del hijo único. Por eso yo creo que en México se debe de canalizar la situación hacia la reproducción a ritmo de sustitución, es decir, que cada pareja tenga dos hijos únicamente. Pero bueno, también dice, toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Entonces, aquí se presta para muchas controversias constitucionales por toda la situación de la comercialización de los transgénicos, porque pues está atacando a la Constitución política mexicana, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Entonces, ¿qué sucede con los transgénicos? El Estado lo garantizará. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, que eso es lo que nos interesa aquí en este programa, para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Todos los usos del suelo, los cambios de usos del suelo, todas las áreas verdes, todas las situaciones que suceden en México. Bueno, en fin, ahí lo dejamos. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Entonces, pues también aquí, ¿qué sucede con todas las concesiones mineras que derrochan al año 437 millones de metros cúbicos para pulir los metales? Y sin embargo, pues nos dejan presas totalmente contaminadas. La presa de Zimapán, desde la que viene ya el acuaférico aquí para Querétaro, pues como les digo, se puede alegar aquí controversias constitucionales, porque el artículo 4 dice claramente que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La verdad, como les digo, pues estamos tomando el drenaje de la Ciudad de México. Se está tratando, estoy de acuerdo, pero pues habría que hacer análisis. Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
pues sí, o sea, el gobierno ha implementado Infonavit, pero pues los créditos de Infonavit ahorita se otorgan a las gentes que tienen que ganan 2 veces arriba del salario mínimo. Entonces esos créditos los puede cubrir la banca privada y Infonavit dedicarse a la vocación social con la que fue creada, ¿verdad? Pero pues en fin, ya Infonavit se ha convertido en un banco, o la han convertido en un banco, y ahorita es un negocio como muchísimos del gobierno. Pemex entre ellos, ¿verdad? Si toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, pues ¿cómo es posible que sigan perforando pozos petroleros y en contubernio con la iniciativa privada extranjera, ¿verdad? O sea, realmente los administradores de esas empresas extranjeras asociadas con Pemex, pues es gente que ha estado en la Secretaría de Energía o tuvieron algún puesto en Pemex. Pero pues sin embargo, para eso fue creada la reforma energética, para eso se hizo, ¿no? Para captar inversiones extranjeras y olvidarse de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Con el petróleo, pues nadie va a tener derecho a un medio ambiente sano. Dice, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Y aquí viene algo muy importante después de este párrafo. Dice, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Entonces con la ley de seguridad interior, pues es una controversia constitucional tremenda, ¿verdad? Porque pues con la ley de seguridad interior, cualquier manifestación va a ser reprimida. Y cuando aquí dice perfectamente que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Después viene ya, toda persona tiene derecho a la cultura, el Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura. Por eso le da tantas atribuciones a Televisa y a TV Azteca, atendiendo diversidad cultural y pleno respeto a la libertad creativa. Y luego viene la cultura física y el deporte. En fin, pues como les digo, ¿de qué nos sirve una constitución violada? Pero vamos a olvidarnos, ya pasó el día de la Constitución, se hizo un relajo aquí en Querétaro, porque vino el presidente y como todos los años cerraron el centro histórico, el ejército estuvo a 10 cuadras del Teatro de la República custodiando al presidente. Pero en fin, como les digo, vamos a lo nuestro. Yo soy arquitecto y estoy intentando combatir el cambio climático a través de los materiales de construcción. Tengo una maestría en arquitectura bioclimática y con los sistemas pasivos de climatización pues se puede lograr un ahorro energético bastante considerable. Estamos leyendo el capítulo del riesgo de depredación de un medio natural equilibrado. Puerto Vallarta es un medio natural equilibrado y se ha cuidado bastante bien con las construcciones. Entonces nos quedamos estábamos hablando de los pilares de la sustentabilidad y dice, existen familias que derrochan con sus lujos una alta huella de carbono y otras que sufren cáncer en la piel debido a la contaminación que generó la familia anterior. A esto se refiere la equidad social en la sustentabilidad. Asimismo, la economía soportada en la naturaleza es el único acceso hacia el desarrollo sostenible. Los animales matan para comer ese día, no acumulan la carne para que suba de precio.
Los precios de los productos deben reflejar la armonía del medio ambiente y el deterioro que se sufre en su extracción. Por lo cual es ineludible modificar los paradigmas, cambiar nuestra manera de pensar para comprender que no somos los reyes de la creación, somos una especie inteligente y sensata que se preocupa por los semejantes y las especies menores. Eso requiere de honestidad y convicción. Entender que la naturaleza no necesita de nosotros y nosotros sí necesitamos de la naturaleza, que estamos agotando con la indiferencia, apatía y desidia de nuestra actitud conformista, al creer que estamos haciendo lo correcto. Somos la primera generación que sufre los estragos del cambio climático y la última que puede hacer algo para remediarlo. Esto lo dijo Barack Obama. Y Donald Trump está degradando todos estos principios, ¿verdad? O sea, ya acabó con la ley de salud en Estados Unidos y se salió del Pacto de París, y total que los mismos europeos están diciendo pues ya mejor que ni se presenten a las juntas del Pacto de París, porque se van a convertir en bloqueadores del pacto, ¿verdad? Cuando pues es una, ante el cambio climático, es una obligación de todos los países del mundo disminuir sus gases de efecto invernadero. Pero como les digo, la economía estadounidense está soportada en el neoliberalismo y no les interesa lo que suceda al mundo mientras se puedan enriquecer lo más posible. Les decía en la semana pasada que Estados Unidos tiene acumulado petróleo, no son reservas como en México, que cada 6 años se encuentran nuevas reservas. No son reservas de petróleo, es petróleo que ha comprado de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de Kuwait, de Venezuela, y tienen acumulado petróleo para 250 años. Entonces, ¿ustedes creen que les va a interesar meterse a la economía circular? Para nada, ¿verdad? Ellos van a seguir con sus economías lineales, depredando al mundo sin importarles lo que suceda. Eso es lo que está tratando de convencer al pueblo norteamericano Donald Trump. Seguimos con el libro. Dice: la ubicación de la ciudad de Puerto Vallarta y su destino turístico la hacen sensible a los trastornos que se engendran en sus límites. Los manglares que purifican el agua reduciendo el óxido nitroso están desapareciendo con una aceleración vertiginosa, que si se continúa puede conducirnos, ambientalmente hablando, a caer otra vez en la inadecuada promoción del ocio, y que el turismo del que dependen varios litorales costeros de México decaiga. Los manglares son magnofiltros del planeta, el hígado y el páncreas del organismo de Gaia. Son complejos ecosistemas que se forman en la desembocadura de los ríos. Sus árboles abrigan a peces, aves, reptiles, crustáceos y moluscos, de los que dependen las cadenas alimenticias del 70% de toda la vida marina. Y por ende de nosotros también, ¿verdad? Porque pues, nosotros venimos del mar y yo no conozco a ninguna persona que no le guste el pescado. Se calcula que por cada especie destruida de mangle se pierden anualmente 800 kilogramos de especies marítimas. Y en los últimos 30 años en México se han perdido 90,000 hectáreas de mangle. En Puerto Vallarta desembocan 3 ríos importantes, más los arroyos que le han dado fama a sus playas. Su interacción con la salinidad han forjado un equilibrio sustentable en el que la edificación de los hoteles debe ser observada con pulcritud para evitar alteraciones que provoquen bajos porcentajes de ocupación, así como dar seguimiento a los desechos que se generan en su operación, para evitar así la depredación de los mares.
A nivel mundial estamos desechando 6 millones de toneladas de basura anualmente y con esto modificamos sustancialmente la fijación del CO2 que realiza el fitoplancton. Si se continúa con el desperdicio a este mismo ritmo, se calcula que en el 2050 habrá más plásticos que peces, motivo por el cual es primordial el cuidado de estos sedimentos costeros ricos en materia orgánica, es decir, de los manglares, ¿no? Los arrecifes de coral son otro variado y complicado ecosistema en peligro de extinción por el cambio climático. Contrario a lo que se piensa, no son rocas ni plantas, son animales que proveen de alimento indirecto a seres humanos y a diferentes tipos de animales que viven en su contorno. La mayoría se formó después de la última glaciación, con las erupciones volcánicas o con el movimiento de placas tectónicas. Son arrecifes protectores de manglares que se establecen en aguas tropicales, poco profundas, cálidas y soleadas. La biodiversidad que proporciona su hábitat es considerable, ya que albergan el 25% de las especies marinas y generan el 40% del oxígeno terrestre, donde respiran o transforman el dióxido de carbono, desde peces de gran tamaño hasta zooplancton y cianobacterias que ofrecen sus nutrientes a los animales pequeños. La acidificación de los océanos, el incremento de la temperatura y la elevación irreversible del nivel del mar son las causas de su desaparición en varias partes del globo terráqueo. La deforestación en tierra. Este estilo erróneo de negocio produce erosión y libera una gran cantidad de carbono almacenada en los suelos, por lo que al quedar libre de la adherencia que le otorgan las plantas, desemboca en el océano y contribuye al cambio del grado de iones de hidrógeno, el pH marino. Es decir, con la acidez de los océanos se está provocando que los arrecifes de coral no fijen el bicarbonato de calcio, ¿verdad?, tan necesario para tener esa alcalinidad, esa alcalinidad es la que genera la vida de las cianobacterias que comen los peces pequeños, y se genere pues todas esas cadenas alimenticias que llegan hasta el ser humano. Entonces el ser humano pues obviamente está en riesgo de extinción. Vamos a hacer una pausa y continuaremos con la lectura de este libro dentro de un momento más. Adelante, Carlos.
Regresamos a su programa La Canica de Agüita. Estamos leyendo el libro de Puerto Vallarta 100 años. Nos quedamos aquí. Puerto Vallarta es un vergel de mixturas entre los habitantes del lugar, los inversionistas, los turistas y los paisajes que la proyectaron a nivel mundial. En su entorno han sucedido cambios que por algún tiempo han permanecido en discusión, pero al final siempre han resultado positivos por la atracción que la naturaleza ejerce sobre los visitantes. Su imagen equilibrada por una ecología humana razonada y el microclima de sus rincones la sigue siendo una ciudad ideal para vacacionar o para vivir. Las circunstancias actuales de un mundo competitivo que pisa sobre los equilibrios naturales para acumular riquezas la transforman en un punto clave en el que un desarrollo económico equivocado puede trastocar el desarrollo sustentable y armónico de sus espacios, y con esto dar al traste con siglos de entrelazamiento integral entre los diferentes grupos responsables de su concordancia, incluyendo la flora y la fauna. Estamos, como varias ciudades del mundo, en el filo de la navaja, con la diferencia de tener todavía bastantes elementos que conservan la identidad y los aspectos que compensan la balanza hacia la convivencia pacífica entre las variadas especies. Algunos países de la Unión Europea ya han tomado medidas radicales para combatir los efectos nocivos del calentamiento global. A Puerto Vallarta le costaría un mínimo esfuerzo contribuir a neutralizar sus emisiones. No tiene industria pesada, tiene un limitado parque vehicular, es una ciudad de servicios y depende totalmente del turismo. Solo es cuestión de trabajar juntos los diferentes sectores de la sociedad para conservar los ecosistemas dentro de las rentas ambientales que convengan a los poseedores de las tierras y a los trabajadores del comercio de recreación. Aquí termina el capítulo del preámbulo de riesgo a un medio natural equilibrado y continúa con el capítulo de climatología. Aquí en el capítulo de climatología vienen varias gráficas y lo voy a mostrar la próxima semana ya con fotografías para hacerlo más entendible y poderlo explicar más fácilmente presentando todas las gráficas. Entonces vamos a continuar con el capítulo de la normatividad en la edificación, que esto es algo interesantísimo porque, como les digo, si se logra meter al reglamento de construcción la normatividad, pues puede ayudarse por medio de las construcciones, algo que ninguna ley contempla, ayudar por medio de las construcciones al combate a los efectos nocivos del cambio climático. Dice el capítulo 5, normatividad en la edificación. Con el calentamiento global del planeta se corroboran los errores económicos en que hemos incurrido por el ansia de riqueza monetaria a la que nos han llevado los sistemas económicos lineales. Los intereses económicos han definido la evolución de las especies y no la naturaleza a la evolución del ser humano. Esto conlleva un alto riesgo de desaparecer como una especie inteligente y sensata por el contenido de gases de efecto invernadero que respiramos a diario en un aire contaminado por la misma acción humana. La Tierra nació hace 5.000 millones de años, con una atmósfera inerte donde era imposible la vida. Le llevó 180 millones de años transformar el dióxido de carbono en reservas subterráneas de combustibles fósiles. Nosotros se lo estamos devolviendo a una velocidad vertiginosa. Y ahora, con la acción antropogénica, nuestra atmósfera contiene contaminantes que no puede procesar. Estamos volviendo con una historia reversible a la época evolutiva de mutaciones para poder transformar la energía solar en oxígeno libre necesario, precisamente para comprometernos con un transcurrir existencial positivo. La contaminación sube exponencialmente debido a los sistemas económicos lineales que no toman en cuenta valores de durabilidad en la producción. Sus principios se rigen por la utilidad exagerada que depende del consumo y de la venta constante.
No importa el derroche de energía ni las posibilidades de reciclamiento o reutilización de bienes de uso diario. Si seguimos a este mismo ritmo de explotación, en el 2050 seremos una sociedad de lentos y violentos en peligro de extinción. Después viene una tabla tomada del libro de Víctor Silva Contreras, compañero mío en la maestría en la Universidad de Colima. Su libro se llama Evolución del confort, turismo y sustentabilidad. Es un libro muy interesante porque prefigura aquí la economía circular y también maneja un histórico de la contaminación. Entonces, en el año, dice Víctor Silva, en el año 200,000 antes de Cristo, las partes por millón eran de 180 y había 2,000 habitantes aproximadamente en el planeta. En el 8,000 antes de Cristo había 220 partes por millón y la población estaba concentrada en África, Europa y Medio Oriente. En el año 1000 antes de Cristo las partes por millón eran de 210 y con 50 millones de habitantes aproximado. En el 200 antes de Cristo 201 partes por millón y 600 millones de habitantes. Del 100 antes de Cristo al 330 después de Cristo 250 partes por millón y 200 millones de habitantes. Del 1100 después de Cristo 201 partes por millón y 310 millones de habitantes. 1452 después de Cristo 250 partes por millón y la población en expansión exponencial. 1600 después de Cristo 250 partes por millón y la población en crecimiento. 1750 después de Cristo 250 partes por millón con 791 millones de habitantes. 1800 después de Cristo 280 partes por millón con 798 millones de habitantes. 1900 después de Cristo 300 partes por millón con 1650 millones de habitantes. 1965 después de Cristo 340 partes por millón con 3.334 millones de habitantes. En el 2000 después de Cristo 368 partes por millón con 6.800 millones de habitantes. ¿Qué nos dice esta tabla? Bueno, que si se fijan desde el 200,000 antes de Cristo hasta antes de la Revolución Industrial, pues las partes por millón eran mínimas. Eran muy estables, no eran mínimas, eran muy estables porque la Tierra autorregula sus procesos para proteger la vida. Entonces en el 200,000 antes de Cristo teníamos 180 partes por millón y antes de la Revolución Industrial tenemos 280 partes por millón. Es decir, para que se generen 100 partes por millón en forma natural se requieren de 20,000 años. 20,000 años. Y aquí 200,000 años antes de Cristo había 180 partes por millón y en el 1800 después de Cristo se han generado, no se han generado, sino que la Tierra ha estado autorregulando toda esta contaminación de forma natural y únicamente se generaron en 200,000, en más de 200,000 años, 100 partes por millón. Como les digo, en forma natural, la Tierra tarda 20,000 años en generarse de 100 partes por millón de contaminantes. Y sin embargo, de 280 partes por millón, que era lo que existía antes de la Revolución Industrial, a los tiempos actuales, pues ahorita andamos por los 400 partes por millón. En el 2000 estábamos en 368, con 6.800 millones de habitantes. Y ahorita estamos en 400 partes por millón. Si seguimos a este mismo ritmo,
pues van a suceder, la verdad, catástrofes, desastres de magnitud difícil de controlar, ¿verdad? Ya no van a ser emergencias, van a ser desastres, porque un desastre ya no se puede controlar. Una emergencia se puede manejar, pero esto ya, la emergencia es el cambio climático que nos está avisando que debemos de cuidar el planeta para evitar estos desastres. Cuando nos lleguen esos desastres, va a ser un caos biológico en la Tierra. Entonces, dice, como se puede deducir con la tabla, en muy poco tiempo hemos incrementado la contaminación atmosférica en cantidades sustanciales que repercuten en las catástrofes que estamos viviendo, cada vez con mayor frecuencia. Los negacionistas del cambio climático, protegiendo sus intereses económicos, se apoyan en estas mismas explicaciones para defender la depredación que causan. Afirman que es un proceso natural, pero no analizan los altos costos para la humanidad que significan los desequilibrios en la acidez de los océanos o en la erosión de las selvas. Efectivamente, según la hipótesis Gaia, la Tierra va a recuperar su fisiología sana, pero a un costo imposible de pagar por la única especie que se ha reproducido como plaga inconsciente, alterando el esfuerzo de adaptación de una evolución que nos lleva 4.995 millones de años de ventaja en pensar sin especular sobre cómo hacer bien las cosas. Vamos a hacer otra pausa y regresamos ahorita porque viene otra tabla sobre los efectos posibles en el ser humano ante la exposición de CO2. Hacemos otra pausa, Carlos, y regresamos ahorita en un momento más. Regresamos a su programa La Canica de Agüita. Estamos leyendo el libro de Puerto Vallarta 100 años para buscar el rescate de nuestro mundo finito. Dice, con un porcentaje de concentraciones de CO2 de 10% en el aire, se presentan síntomas de inquietud, confusión, apatía y pérdida de conciencia. En más altas concentraciones o en exposiciones prolongadas puede ser fatal. A nivel atmosférico no llegamos todavía ni al 0.1%, pero el problema no reside en el incremento exponencial del dióxido de carbono, sino en los efectos nocivos de las catástrofes que se avecinan bajo estos lineamientos de economía equivocada que han modificado los estilos de vida y han provocado el cambio climático de un planeta que autorregula sus procesos para proteger la vida.
Después viene una tabla del doctor en arquitectura Víctor Armando Fuentes Freixenet. Es de ventilación natural, cálculos básicos para arquitectura. Y dice posibles efectos en el ser humano ante la exposición de CO2. Porcentaje de concentraciones del 0.1% a nivel global equivale a 1000 partes por millón. El 1% equivale a 10.000 partes por millón y el 10% equivale a 100.000 partes por millón. Como les digo ahorita, la contaminación estamos en las 400 partes por millón, pero si llegamos a los 450 partes por millón, la temperatura aumenta a 2 grados centígrados, rebasamos el límite de seguridad y suceden catástrofes imprevisibles realmente. Entonces los efectos de la exposición ante la exposición de CO2 son los siguientes. De 0 a 1% el efecto pues, no es ninguno. De 1.1 a 2% escasamente perceptible, el ritmo respiratorio se incrementa ligeramente, el pH arterial desciende ligeramente, la exposición prolongada provoca acidosis. ¿Qué es lo que está sucediendo en los océanos? ¿Verdad? El pH está cambiando el pH de los océanos. De 2.1 a 3, efectos perceptibles, se incrementa el ritmo respiratorio, se dificulta hacer ejercicio, dolor de cabeza ligero, el pH desciende pero regresa a sus niveles normales. Depresión del sistema nervioso central. De 3.1 a 4, efectos notables, se duplica el ritmo respiratorio, más dificultad al hacer ejercicio, se incrementa dolor de cabeza, ligera pérdida de audición, se afecta la capacidad de atención. 4.1 a 7, disminuye la eficiencia en tareas mentales, disminuye significativamente la frecuencia del parpadeo, se presentan dolor de cabeza y ojos irritados. 7.1 a 10, dificultad para respirar, ritmo aumentado del pulso, jaqueca, mareos, sudor, fatiga, desorientación y distorsión visual. 10 o más, se presentan síntomas de inquietud, confusión, apatía progresiva y pérdida de conciencia. En exposiciones prolongadas o en más altas concentraciones es fatal. Entonces, como les digo, pero el problema no es la exposición del ser humano, ¿verdad? Pues hay gente que se suicida en la cochera de su casa prendiendo el carro y cerrando todas las ventanas para estar respirando CO2. El problema es a nivel la Tierra, porque la Tierra es la que siente todos esos efectos nocivos y como le está costando tanto trabajo autorregular sus procesos para protección de la vida, pues va a eliminar a la especie humana, que son los únicos que hemos estado depredando al planeta. Entonces en la Tierra pues ya surgen problemas, como les digo, de la acidez de los océanos, la detención de las corrientes marinas, muchísimas cosas que son nocivas para la vida inteligente y sensata. Como les digo, nos estamos convirtiendo en una sociedad de lentos y violentos. Dice, cuando la Tierra se formó hace 5.000 millones de años, antes de la aparición del hombre hace 5 millones, lo hizo con una concentración de 98% de CO2 y 2% de diversos gases, donde el azar reinaba sobre la planeación. Es obvio que la vida en este caos era imposible. Sin embargo, sin ninguna explicación científica, surge la primera cianobacteria y comienza a trabajar por medio de la fotosíntesis para generar oxígeno libre. Dentro de este laborioso transcurso se inicia la conjunción de moléculas y células transformadoras que posteriormente darían origen a las plantas y a los animales primigenios. Es decir, el complejo desarrollo de metamorfosis aérea para que existieran posibilidades de aparición de vida inteligente le llevó a Gaia, la madre tierra, más de 4.500 millones de años. El dióxido de carbono disimuló su peligrosidad en las reservas subterráneas de combustibles fósiles
y el mundo evolutivo estableció un sistema de protección adecuado para el mejoramiento del comportamiento solidario de las especies. La conquista del fuego hace 150.000 años y la revolución industrial hace 150 desviaron el camino de ese orden natural instaurado y cimentaron las bases de un progreso basado en el consumo y la depredación de los recursos que habían hecho posible la existencia consciente. El aumento del nivel del mar es ya irreversible. Con el incremento de agua salada se genera más fitoplancton, productor de oxígeno, y Gaia sobrevive. Pero el cambio de alcalinidad y calor detienen las corrientes marinas y se elimina un alto porcentaje de vida marina. Lo anterior produce mutaciones y extingue al ser humano. Renacen virus congelados y se germina el inicio de un desconcierto biológico difícil de descifrar porque no ha sucedido nada parecido en la historia del tiempo. Aún es posible permanecer dentro de los límites de seguridad permisibles para evitar las catástrofes que estamos viviendo. Las temperaturas extremas ligadas a la extracción de petróleo todavía no causan epidemias desconocidas que puedan alterar el equilibrio ecosistémico de un paraíso terrenal favorecedor de la vida, pero se requiere modificar los paradigmas de prosperidad soportados en rumbos mercantiles cerrados. La participación de todos los sectores de una sociedad reflexiva es imprescindible. No podemos rebasar los 2 grados de incremento promedio en el clima, so pena de experimentar alteraciones que generen calamidades aún no padecidas. Hagamos grandioso al planeta de nuevo, lo dijo Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Y lo dijo parodiando la frase de Donald Trump, ¿verdad?, que decía, hagamos grande Estados Unidos otra vez. Entonces Emmanuel Macron le contestó, hagamos grandioso al planeta de nuevo. Si vemos a la Tierra como un mundo enfermo, podemos convertirnos en los médicos de su piel y ayudarla a que recupere su fisiología sana. Los constructores somos microcirujanos del planeta y nuestras intervenciones deben ser acordes con el organismo de Gaia. El aprovechamiento de la energía alternativa gratuita es una urgencia ineludible para sobrevivir como especie y recuperar el equilibrio del orden natural establecido por la misma Tierra. Existen combustibles fósiles en aguas internacionales y a niveles todavía no explotados que cambiarían nuestra biosfera hacia proporciones nefastas para la permanencia de la armonía física y mental de los entes que la conformamos. En el equilibrio armónico de la naturaleza, cada año desaparecen alrededor de 50.000 especies, y lo vemos con una familiaridad digna de seres ignorantes que matan a sus nietos para obtener más dinero. La construcción de viviendas, si bien es una condición importante para cubrir el déficit de hogares al que todo el mundo tiene derecho, debe realizarse con una planeación estratégica que no arrase con un medio ambiente sano al que también todo el mundo tiene derecho. La obtención de algunos materiales constructivos y su traslado hacia sitios lejanos deja una huella de carbono más alta que las emisiones de los 800 millones de vehículos de gasolina que contaminan con 4.000 millones de toneladas de CO2 anualmente. Nada más la obtención del cemento representa el 5% de la contaminación mundial. Para intentar permanecer dentro de los límites de seguridad de un entorno controlado, es necesario atacar el problema con una visión holística. Los sistemas pasivos de climatización son una necesidad imperiosa en las viviendas para evitar las emisiones indirectas de las casas por el uso de aparatos derrochadores de energía. Entre el 2015 y el 2020 se tiene previsto un escenario nacional para construir cerca de 5 millones de viviendas, que habrán aportado, si se construyen de manera tradicional, 25 millones de toneladas de CO2 a la huella de carbono del país. Este cálculo es solo por el inadecuado diseño de una arquitectura que no contempla la temperatura, humedad y viento para brindar el confort a sus ocupantes. No se considera la huella de carbono que emite la fabricación de los materiales constructivos no ecológicos.
ni el traslado de los mismos a más de 50 kilómetros. Estas construcciones medioambientalmente más proyectadas seguirán aportando de forma constante gases de efecto invernadero por el excesivo gasto de luz, agua y gas. Actualmente existen programas que han detonado la conciencia de los usuarios por el empleo de las ecotecnologías y de los sistemas pasivos de climatización, pero los desarrolladores se niegan a incluirlas en sus proyectos urbanos porque no hay ninguna ley que los obligue a disminuir sus utilidades en beneficio de las generaciones futuras. Los planes parciales de desarrollo están configurados para continuar cambiando los usos del suelo hacia ciudades dispersas en las que las autoridades se ven obligadas a absorber el costo de los servicios sin tomar en cuenta el vocacionamiento de los terrenos ocupados por los migrantes del campo a la ciudad. Se habla de un alto porcentaje de personas que viven en las ciudades, pero no se analiza el por qué se trasladan a los centros urbanos. Ante esta situación, cualquier ordenamiento territorial queda rebasado debido a la pobreza de los migrantes, quienes se van a asentar sobre pantanos, ríos, escurrideros y derechos de vía que deben permanecer libres para la seguridad de poblaciones enteras. Se ha trabajado bastante en la concientización de la población para lograr un cambio de mentalidad hacia la energía alternativa. Se han elaborado leyes de cambio climático y de transición energética. Ahora es importante dar un paso más y considerar las emisiones de materiales no regionales que emplean un abuso desmedido de energía para hacerlos vistosos y consumibles. Los diferentes reglamentos de construcción y los variados microclimas de las zonas metropolitanas hacen difícil elaborar leyes generales de asentamientos humanos enfocadas hacia la sustentabilidad constructiva. Una normatividad estatal ambiental podría considerar aspectos de biomimetismo, imagen, compactación, biodiversidad y usos del suelo en la elección del sitio de desarrollo. La evaluación del impacto ambiental se puede minimizar si se consideran las características topográficas, hidrográficas y geológicas del mismo. Dependiendo de la radiación solar o viento constante de la zona, se pueden dar alternativas de celdas solares o generadores eólicos para tener un uso eficiente de la energía en las ciudades, así como pensar en azoteas verdes y soluciones estructurales de baja huella de carbono. Para un uso eficiente del agua, dependiendo de los mantos freáticos y la permeabilidad de los terrenos, es necesario contemplar el aprovechamiento del agua pluvial, el tratamiento y la reutilización del agua tratada, el control de fugas, la medición del agua negra en las descargas y la utilización de elementos ahorradores. Esto repercutirá en la disminución de costos por servicios en los presupuestos municipales. Para el manejo de residuos sólidos se requiere atender los procesos constructivos desde el inicio de las terracerías hasta la posibilidad de establecer áreas de composteras en los fraccionamientos. La separación, la capacitación y el reciclaje son vitales para disminuir la recolección y los tiraderos. El aprovechamiento de los recursos climáticos de un entorno es la guía elemental hacia la cual deben dirigirse los proyectos arquitectónicos y urbanos para ahorrar energía con sistemas pasivos de climatización y así destinar un menor presupuesto a la compra de ecotecnologías activas. Dependiendo del tipo de clima se puede definir el tipo de construcción para obtener el confort por medio de la envolvente arquitectónica y conservar la salud por el hábitat, además de minimizar el impacto ambiental al evaluar la extracción, el transporte, la producción y la aplicación de materiales adecuados. Los factores socioculturales redondean el estudio para una modificación de los reglamentos de construcción o una norma técnica estatal ambiental. La idiosincrasia de los habitantes de un lugar, los colores, las texturas y los materiales regionales juegan un papel significativo en el bienestar social y la calidad de vida. La zona urbana de Puerto Vallarta tiene una excelente imagen definida por sus tejas de barro y sus paredes blancas que nos defienden de las lluvias torrenciales y el exceso de radiación solar. Es importante aprovechar sus características para lograr el confort de sus ocupantes
y generar energía gratuita por medio de celdas solares. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del libro y continuaremos la próxima semana cómo se puede crear esta normatividad en los reglamentos de construcción para tener un medio ambiente sano. Como les digo, la Constitución es algo importante. Ayer fue el Día de la Constitución y sin embargo pues hay cosas que se deben de regular, ¿verdad? Las reformas estructurales no han servido más que para violar la Constitución. Con esto me despido y les doy las gracias por haberme escuchado. Gracias por habernos escuchado. Esto fue La Canica de Agüita en www.radionumancia.com. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.